noches, hermano. El discípulo que tiene entendimiento, pero aún tiene raíz en una adicción que trata de dejar, pero su espíritu le redarguye, ¿Dios permite ese evento? Sí, pero siempre es hasta un punto, ¿no? Porque también, como les dije hace un momento, a veces hay cosas que son emocionales. Cuando Dios decía, ¿cómo podemos saber, no? Una pregunta dice, por sus frutos los conoceréis. Dios dice, o sea, ¿cómo podemos saber si alguien es de Dios o no lo es aún? Es por los frutos mismos que hay en la vida. Los frutos no solamente son el carácter de Cristo en nosotros, sino obviamente tiene que ver con que todo aquel que está en Cristo da el Evangelio, da fruto, pero aquel que no está en Cristo está en otra cosa. Entonces hay que entender, está en las cosas del mundo. Puede ser que en un momento, como les dije, una persona tenga el espíritu y de repente trate de regresar a su vida pasada y el mismo espíritu le enseña y le dice no, y no le deja, y por un tiempo está sufriendo, pero oiga la condición, no le deja. Este no es como la persona que practica el pecado y se complace en el pecado, ¿no? Mire, le explico más. Hay muchas personas que eran discípulos también en la antigüedad. Entiéndase que discípulo era el que aprendía el Evangelio, pero no necesariamente todos los discípulos tienen el Espíritu de Dios. Algunos están todavía en el conocimiento, caminando en la palabra, pero tratando de caminar en la palabra, pero no son todavía hijos de Dios. Pero sí Dios les deja a los que son discípulos y tratan de caminar correctamente, les deja ser, digamos, atacados también en esas áreas otra vez. ¿Pero para qué? Para que de verdad se levante un sincero arrepentimiento en la vida de ellos y puedan recibir el Espíritu de Dios. Yo escuché, por ejemplo, a una persona, a una hermana que dijo hace poco, debe estar escuchando el audio, dijo, yo creo que hasta ese año yo no tenía el Espíritu, dice. ¿Se da cuenta? Dijo hace poquito algo así. Y entonces yo me alegro de ese análisis, porque ella está mirando a través del Espíritu, que de repente el tiempo que ella pensó, yo sí tenía el Espíritu, ella misma se da cuenta que no. Dice, no, entonces yo no he podido tener el Espíritu ahí. ¿Por qué? Porque ahora hay una diferencia grande. Ahora, póngase a pensar en lo que le voy a decir. Si una persona es consciente que tiene el Espíritu y que Cristo está en su vida, ¿para qué busca hacer el pecado? Solamente porque no ha entendido, no ha comprendido que eso no es. Entonces que trate de volver, que trate de caminar chueco. No va a poder, el Espíritu lo va a traer apaleado, le va a jalar las patillas y lo va a traer de regreso. No va a poder. Pero ese proceso va a terminar con la victoria de Cristo. Así que si ese es el caso de esta pregunta, tengamos fe, siempre demos la palabra, sigamos optimistas en el sentido de que no vamos a estar pensando que la otra persona no va a salir de eso. Tengamos fe y miremos a la obra de Dios y el poder de Dios, no nuestras fuerzas. Dios hace solo ese trabajo. Uno no tiene que mover nada, solamente creer. Y automáticamente Dios mueve todas las cosas necesarias para que eso ocurra. A ver, hermano, un ejemplo. Le doy un ejemplo para que vea, un ejemplo en la Biblia. Fíjese usted, por ejemplo, la vida de Pedro. Pedro, usted se va a dar cuenta que Pedro era una persona que tenía mucha confianza en sí mismo, era terco y todo lo demás y hacía las cosas que quería. Pero cuando entiende, Señor, tú lo sabes todo, él camina directamente con el Señor, ya no cuestiona absolutamente nada, ese corazón está entregado a la obra de Dios y da el mensaje como debe ser y apacienta a las ovejas. ¿Por qué es así? Porque Dios está con él. Y sin embargo hay una raicita que le estaba saliendo ahí. Cuando él estaba juntándose solamente con los judíos
y estaba comiendo en una mesa con los judíos, y a los otros, los que gentiles que habían recibido el evangelio, les estaban poniendo aparte. Y Pablo le llama la atención. Dice, ¿cómo vas a hacer eso?, le dice a Pedro. Y automáticamente Pedro cambia, porque entiende ese llamado de atención, comprende, él ve. Pero ¿por qué fue así? Porque Pedro era así. Acuérdese usted que el Señor le baja el lienzo a Pedro le baja un lienzo 3 veces y le dice mata y come, y veía un montón de animales inmundos ahí, mata y come, y él decía, no entiendo cómo el Señor me va a decir que mate y come estos animales inmundos, y estaba meditando en eso, y entendió que cuando fue a la casa de Cornelio, entonces él vio que recibieron en esa casa el Espíritu así como él lo había recibido, con lenguas de fuego. Y entonces dijo, ahora entiendo que verdaderamente Dios no hace acepción de personas. Y ahí comprende el mensaje, lo que yo he limpiado no lo llames inmundo. Se da cuenta, pero como todavía tiene esa raicita ahí de la religión con la que ha vivido, que es el judaísmo, entonces él ya se está juntando solamente con los judíos. Dice, oye, no te juntes con esos gentiles. Ya estaba entrando en esa onda, que hoy en día entran muchos, les encanta eso. Y no abren ni comparten la mesa como debe ser. Y entonces Pablo viene y le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Le llama la atención. Y cuando le llama la atención, esto sale de su corazón, definitivamente. ¿Se da cuenta? Por eso se lo comento, para que analice lo que le pasaba a él.